Gloria a Dios. Paz de Cristo, iglesia. El Señor siga bendiciendo su vida. Amén. Puede seguir adorando y glorificando a Dios, porque a eso hemos venido. El motivo principal de esta reunión es darle la gloria a Él, adorar su presencia y permitir que sea su gracia la que esté obrando en nuestra vida. Y yo sé que Dios en este día quiere seguir bendiciendo a los que lo buscan. Amén. La palabra de Dios dice: acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Así que vamos a seguir acercándonos a la presencia de Dios. Gloria a Dios. Así que le damos la gloria a Dios. Aleluya. Dios bendiga al Ministerio de Alabanza. Dios bendiga a quienes hoy nos han sorprendido. Aleluya. Tenemos una nueva instrumentista, una nueva guitarrista. Que Dios la bendiga. Le damos un aplauso al Señor. Aleluya. Y felicitamos el esfuerzo, compromiso ahí y la dedicación. Puede ocupar su lugar dándole gracias a Dios. Hoy estamos agradecidos al Señor porque ciertamente podemos estar recibiendo de parte de Dios primeramente la vida. La vida sabemos que la da Dios. No es porque estamos vivos por casualidad, es porque Dios nos sigue dando la vida. Y agradecemos al Señor porque todavía con la vida hoy nos da la esperanza, y con la esperanza recibimos justamente esa fe que nos ayuda a seguir perseverando. Estamos en tiempos especiales. En todo sentido, hermanos, en todo sentido, todo lo que está pasando, todo lo que está sucediendo en el mundo y aún todas las cosas que van a seguir sucediendo, pero también por este tiempo, en este momento, en esta fecha, la celebración que ya está acercándose y nosotros viendo esto, meditando. Usted vio hoy a la mañana a muchas personas con algo especial. No sé si se cruzó con algunos que andaban ahí, no sé si cazando mariposas, pero andaban con unas ramas. Realmente como en otro tiempo también, sí, yo también. En algún tiempo andaba allí. Y es de alguna forma lo que nos han enseñado. Estos días hemos estado compartiendo la enseñanza sobre esta celebración que justamente se conmemora en este tiempo y que ya hemos entrado en lo que llamamos la Semana Santa. Ya hemos entrado, así que se vienen días de conmemoración especial y como siempre les digo, esta es una oportunidad, esta es una hermosa oportunidad de poder presentarle realmente el mensaje de salvación, el mensaje del Evangelio a todos. ¿Por qué? Porque muchos en estos días van a tener una predisposición acerca de la religiosidad y justamente está enfocada hacia Dios y las cosas de Dios. Aunque muchos, como le dijo el Señor Jesús a la samaritana, le dijo: ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos. O sea que hay un mundo, hay una sociedad que de alguna manera cree en Dios, está haciendo cosas creyendo que de esa manera están honrando a Dios, pero no lo saben realmente. Por eso es que nosotros que vamos aprendiendo, entendiendo, sabiendo, por gracia y misericordia de Dios, nuestro deber es darle a conocer a este mundo que no lo conoce justamente este propósito especial que se está celebrando. Nosotros
le damos gracias a Dios porque hemos alcanzado a tener en este tiempo la oportunidad de estar participando de algo muy especial que es un privilegio, ¿no es cierto? Es un privilegio, pero tenemos que saber que este privilegio justamente tiene un propósito. Amén. Tiene un propósito. Este privilegio tiene un propósito, que es ser participantes del reino de Dios. O sea, mire qué privilegio que tenemos nosotros de ser participantes del reino de Dios aquí en la tierra. O sea, nosotros estamos de alguna manera ya participando en las cosas celestiales y las estamos practicando acá, en esta vida, en este mundo. Todo lo que va a tener un destino eterno. Así que le damos gracias al Señor. Y yo quiero compartir con ustedes en esta semana se va a estar conmemorando justamente lo que dio a la humanidad la oportunidad de recibir y alcanzar la salvación. Porque lo que se está por celebrar, lo que se está a punto de celebrar, de conmemorar, justamente es la Pascua. Y en estos días estuvimos hablando y enseñando, y una de las cosas que tenemos que saber que esta fiesta se llama Pascua, no Pascuas, como vemos y escuchamos por ahí. No, vamos a celebrar la Pascua, no las Pascuas. O sea, y entonces alguien me dijo, pero lo que pasa que, ¿cómo sería entonces? Bueno, le puse un ejemplo muy sencillo, muy sencillo. Cuando llega el 31 de diciembre, ¿usted cómo saluda? ¿Qué le dice a las personas? Cuando llega el 31 de diciembre, ¿qué le dice? O sea, le está deseando un feliz año nuevo. No le está diciendo felices años nuevos. ¿Vio? Bueno, cuando usted dice felices Pascuas, es como decir felices años nuevos. No, está mal. ¿Vio que está mal? Entonces, nosotros cuando saludemos vamos a decir, ¿cómo vamos a decir? Sí, le vamos a decir feliz Pascua, porque es Pascua. Y cuando entendemos realmente lo que es la Pascua, no es muy feliz tampoco. Por eso es que tampoco quiero llevarlos al lado trágico ni dramático, pero realmente considerando esto, en la Semana Santa lo que se va a celebrar es el sacrificio de Jesús en la cruz. Y ciertamente Jesús no tenía alegría porque sabía que estaba llegando el momento de entregar su vida. Y lo iba a hacer justamente cumpliendo en la fecha donde se sacrificaba ese cordero en la Pascua.
y ciertamente no era motivo de felicidad. Feliz maltrato que vas a recibir, Jesús. Te van a azotar. Te deseamos que disfrutes el escarnio, la tortura, el maltrato. Te deseamos que seas feliz mientras te están arrancando la piel a latigazos. Dígame, entendiendo esto, ¿es motivo de felicidad? ¿Vieron que nos han metido, nos han enseñado, han distorsionado algo que tiene un carácter? Sí, estamos celebrando el sacrificio de Cristo en la cruz, pero no es motivo de felicidad. Porque ciertamente Jesús, cuando llegó su hora, allí en esa última oración, sabiendo que era el momento, Jesús dijo: Señor, si es posible que pase de mí esta copa. Claro, porque él sabía lo que le esperaba. Él sabía lo que iba a sentir. Él sabía todo lo que iba a pasar. Pero en un momento de vuelta recordó cuál era su privilegio de ser ese Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo. Entonces dijo: que no se haga mi voluntad. No me prestes atención. No me hagas caso. Que se haga tu voluntad. Sea hecha tu voluntad. Y si tengo que pasar, aunque no me va a gustar lo que voy a sentir, lo que voy a experimentar, aunque no me va a gustar todo lo que se viene, quiero hacerlo. Y ahí se levantó y se fue a cumplir el propósito por el cual nosotros recordamos en esta fecha. Y esto tiene que ver justamente con las cosas que nos han enseñado o que hemos aprendido. Nos enseñaron, por un lado, algunas cosas, pero realmente cuando empezamos a ver por la palabra de Dios, cuando empezamos a ver por la palabra de Dios, realmente vemos: Señor, aleluya, qué tremenda decisión tomaste por amor a mi alma. Y si hoy tengo fe en la salvación por medio de tu nombre, es porque pagaste ese precio. Y realmente sé que te costó. Aleluya. Nosotros muchas veces nos cuesta mantener la solemnidad, mantener, por así decir, el respeto a Dios, sabiendo que, imagínense, cuando venimos a este lugar, cuando estamos aquí reunidos, es para honrar a Dios, es para respetarlo, temerle, es para tener un tiempo de solemnidad con Él. Porque luego que terminemos, sí, vamos a tener nuestro tiempo, nuestro momento, pero este es el momento donde decimos: Señor, quiero honrarte y hacerlo de la manera correcta. Nos hemos reunido justamente para adorarte y para demostrarte con nuestra vida, con nuestros actos, con nuestros hechos, que realmente este momento es muy especial. Y hasta quiero tener los pensamientos solamente en ti. No quiero ofenderte pensando en cualquier otra cosa que no seas tú, porque este es el tiempo donde venimos a
de ponernos y declararnos solamente en tus manos. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Lucas, aleluya. El Evangelio de San Lucas, capítulo 22, vamos a leer del versículo 1 en adelante y acá vamos a ver la realidad de esta celebración. Amén. En el capítulo 22, verso 1 en adelante, dice en el nombre de Jesús: estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la... Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Y ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde entrare. Y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartirlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Amén. Amén. Le damos gracias a Dios. El Señor Jesús, el tiempo en que se iba a celebrar la fiesta llamada Pascua, justamente Él instituyó esta ceremonia que es para la iglesia. O sea, la cena del Señor justamente es un acto de comunión,
es un acto en el cual deben participar todos, primeramente los hijos, los discípulos del Señor. Para nosotros, todos aquellos que lo hemos aceptado, que hemos creído en Él, que lo hemos aceptado y que nos hemos bautizado en su nombre, porque así lo dice la palabra de Dios. Cuando la institución de la Cena del Señor se estaba realizando, el Señor, una de las cosas que estuvo dándole, como le está dando hoy también a aquellos que se acercan y que están cerca de Jesús, les está dando la oportunidad de hacer algo. Fíjense, una de las cosas que Jesús declaró en ese momento era acerca de la decisión que había tomado uno de los discípulos. Claro, para nosotros es claro porque tenemos la explicación de la palabra de Dios y hasta podemos identificar quién era. Si alguien pudiera estar en ese momento, hoy por lo que dice la palabra de Dios, para nosotros sería fácil decirle al Señor Jesús, decirle: Señor, ahí está el que te va a entregar. Ahí está el que estás diciendo que aquí en la mesa hay uno que ya tomó una decisión equivocada. Es ese. Claro, para nosotros es fácil identificar o señalar. Y puedo decir aún a otros. Pero muchas veces nosotros los discípulos, hijos de Dios, también hemos tenido la actitud que tuvo ¿quién lo iba a traicionar? ¿Y cómo es esa actitud de traición, de infidelidad? Es sencillamente cuando no somos fieles al compromiso que hemos tomado. Por eso es que para nosotros también hoy es una oportunidad de reafirmar nuestro compromiso y nuestra decisión de serle fiel al Señor, de serle fiel a Dios. Claro, porque es fácil señalar a otros la infidelidad de otros, la falta de compromiso de otros, la falta de responsabilidad de otros. Es fácil señalar, pero el Señor nos enseña en su palabra que primeramente debemos mirar por nuestra vida. Señor, claro, Jesús estaba haciendo lo que sigue haciendo aún en este tiempo, dándonos una oportunidad de sincerarnos, de reconocernos y de arrepentirnos. Porque en ese momento, sabiendo la decisión equivocada que había tomado uno de sus discípulos, a quien también instruyó, a quien también enseñó y a quien también lo hizo participar del reino de Dios, todavía le estaba dando la oportunidad de arrepentirse. Por eso es que este es un tiempo nosotros para llegar a esta hermosa ceremonia de la Cena del Señor. Es un tiempo donde también hay que hacer un examen, donde tenemos que reconocernos y decirle a Dios: sí, Señor, reconozco que algunas veces actué como Judas, a veces no te fui fiel, a veces no me comprometí, a veces no me esforcé, a veces, vos sabés, todas esas veces. Pero hoy estoy aceptando la misma oportunidad que le diste a él. El versículo 23
Dice, entonces ellos comenzaron a discutir entre sí. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Aleluya. Pero había uno que no discutió. Claro, los que entendieron por así decir lo que estaba sucediendo, reaccionaron y comenzaron a discutir, comenzaron de alguna manera a decir quién de ellos sería. Aleluya. Claro, pero fíjense, la discusión tenía una dirección. La discusión era empezar a señalarse entre ellos. Aleluya. Ninguno tuvo, por así decir, la actitud correcta. La discusión que tuvieron era justamente empezar a hablarse uno al otro. Hermano, me parece que vos sos el que va a traicionar al Señor, al Maestro. ¿Por qué? Y porque no te estás esforzando. No, me parece que fue el otro. ¿Por qué? Porque el otro día llegó más tarde. No, para mí que... Y ahí estaban, señalándose uno al otro. Claro, porque es fácil. Sí, es fácil señalar, es fácil hablar, pero lo que es difícil es reconocerse personalmente y arrepentirse. Sí, Señor. Lo que Jesús estaba haciendo era darle una oportunidad a todos por igual, incluido a Judas. Pero era una oportunidad para todos. Claro, nosotros cuando vemos esto, solamente nos enfocamos ¿en quién? En Judas. Aleluya. Pero no, la oportunidad era para los 12 discípulos. También era para Pedro. Y en este tiempo es para toda la iglesia. Señor, gracias por darme esta oportunidad. Gracias por seguir dándome la oportunidad de sincerarme, de reconocerme y de arrepentirme, Dios mío, de las cosas que sé que cuando empiezo a ser sincero, Señor, sí me arrepiento de lo que hoy estoy reconociendo. Es la oportunidad que Jesucristo le da a su iglesia. Si se la dio a aquel a quien él sabía específicamente que había tomado una decisión, pero también le estaba dando la oportunidad a todos por igual y nos sigue dando a todos la oportunidad de tomar un nuevo compromiso. Jesús en un momento hizo una oración y en esta oración realmente ahí podemos ver, fíjense, nosotros decimos que el traidor señalamos siempre a Judas. Sí, él lo entregó, pero había otro que también le iba a ser infiel al Señor. En el versículo 31, mire lo que Jesús está diciendo, 22:31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Aleluya. El Señor no solamente estaba viendo la decisión que había tomado Judas, también estaba viendo lo que iba a suceder con Pedro.
Pero hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia. Judas había tomado la decisión de seguir firme en ese camino equivocado. Pero el Señor estaba viendo que Pedro también iba a tomar un camino equivocado, pero iba a haber un momento en el cual se iba a reconocer y se iba a arrepentir. Por eso le dice: pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, o sea, va a haber un momento que vas a recapacitar, te vas a dar cuenta, te vas a dar cuenta. Va a haber un momento que vas a comprender que la decisión, que el ritmo, que la dirección que estás tomando es incorrecta. Va a haber un momento que vas a volver. Aleluya. Claro. Y una vez que vuelvas, tenés que hacer algo. Sí, tenés que empezar a confirmar, ayudar, ministrar, volver a edificar a tus hermanos. O sea que tanto Judas como Pedro iban a tomar caminos distintos, pero la diferencia es que Pedro en un momento iba a recapacitar. En un momento, como dicen los chicos, le iba a caer la ficha. Y en ese momento se iba a arrepentir y iba a volver. ¿Qué le dijo Pedro cuando el Señor Jesús le dijo esto? ¿Qué le dijo Pedro? Versículo 33. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Mire, Pedro, valiente, decidido. Aleluya. Señor, yo creo tanto en vos que estoy decidido no ir solamente a la cárcel, sino también a la muerte. Aleluya. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? Versículo 34. Y este es el Señor que le dice, y Él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces que me conoces. Aleluya. Aleluya. Pedro, vos me estás diciendo que sos capaz de ir a la cárcel y aún hasta morir conmigo, pero yo te digo algo. Va a acontecer algo y ahí me vas a negar. Aleluya. ¿Saben por qué? Porque Pedro estaba confiando en Pedro. Pedro todavía no confiaba en el Señor. Pedro todavía confiaba en Él, en su valor, en su decisión, en su convicción, en su experiencia, en lo que él sabía, en la forma de moverse, en la forma de ver la vida, de razonar, de pensar. Claro, Pedro confiaba en Pedro. Por eso es que decía, él le dijo: Señor, yo te voy a acompañar. Y si es necesario, voy a dar mi vida, pero confiando siempre en Pedro. Y el Señor le dijo esto: Pedro, despertá, Pedro. ¿Qué le dijo? Te digo que el gallo no cantará hoy, antes que me niegues 3 veces. Pedro, no va a faltar mucho que te vas a dar cuenta, te va a caer la ficha, que la fe que estás teniendo en mí, aleluya. Y vamos a seguir con Pedro porque justamente esto que Jesús le estaba diciendo se cumplió inmediatamente.
en el versículo 54. Ya cuando lo arrestan a Jesús, dice, y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía. Ya no estaba tan cerca. O sea, seguía siendo un seguidor. Seguía siendo un seguidor de Jesús. Pero ya, aleluya, yo sigo siendo cristiano. Yo sigo creyendo en el Señor. Pero por las dudas no quiero estar cerca porque a ver si recibo los palos que le están dando. Claro, fíjense, el que estaba dispuesto a ir a la cárcel ya empezó a tomar distancia. El que estaba dispuesto a morir, ya es por las dudas, vamos a ver qué pasa. Aleluya, sí Señor, yo soy. Aleluya, yo también estuve. 55. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Aleluya. Oh, Jesús. Santo. No solamente que empezó a tomar distancia, se empezó a sentar con otro grupo de personas. Ya no era con los discípulos, eran con los que estaban ahí para juzgarlo, para acusarlo y para condenarlo. Aleluya. Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa cuando empezamos a tomar distancia. Cuando empezamos a tomar distancia de Dios, de la iglesia, de la fe, sin darnos cuenta empezamos a relacionarnos con aquellos que están cerca del Señor, pero no para adorarlo, para alabarlo, sino para hablar, para señalar. Y ahí estaba Pedro, el que había tomado distancia y se empezó a sentar en la tribuna equivocada. Porque a veces pasa. Estaba sentado en la tribuna equivocada, en vez de darle gloria al Señor, estaba en la tribuna donde todos decían, ay, que a este hay que darle. Pero no gloria, hay que darle azotes, hay que darle. Aleluya. Por eso es que siempre recuerdo y procuro ese hermoso Salmo número 1. Bienaventurado el varón. Es un salmo profético. Ese es un salmo profético. Y se está refiriendo a esto, a esta situación. Aleluya. El Salmo número 1 justamente está hablando de esta situación. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Aleluya. En este momento Pedro estaba cumpliendo todos estos requisitos, lamentablemente. No estaba siendo bienaventurado. Ahí estaba Pedro. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Fíjense, tomó distancia. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Dónde se sentó Pedro? Se sentó con el grupo de escarnecedores, aquellos que estaban ahí preparados justamente para escarnecer, para criticar, para maldecir al Señor. Pedro no se dio cuenta dónde terminó sentado. ¿Por qué? De vuelta, versículo 55 de San Lucas, 22:55. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Se sentó entre los escarnecedores.
Claro, él no sabía lo que estaba haciendo. Él no sabía lo que estaba haciendo, entre comillas. Y de repente dice el siguiente versículo: pero una criada al verle sentado al fuego, se fijó en él y le dijo, también este estaba con él. Aleluya. Por eso, por eso es que muchas veces cuando yo escucho y los hermanos se alegran cuando nos dicen, por así decir, yo también en otro tiempo me alegraba. Cuando la gente dice, usted va a la iglesia, ¿no? ¡Wow! Se dio cuenta que soy cristiano. Sí, yo voy a la iglesia. Usted es cristiano, ¿no? Oh, aleluya. Y ahí enseguida nos alegramos, ¿no? Yo me arreglo el saquito enseguida. Claro. Y ya nos quedamos contentos. ¿Por qué? Porque alguien me miró y me dijo, usted va a la iglesia, ¿no? Aleluya. Por eso es que hay dos clases de darnos a conocer. Porque aunque estemos sentados muchas veces en lugares incorrectos, justamente nos van a reconocer como cristianos, pero no para glorificar a Dios, sino para decir, vos sos cristiano, ¿no? Sí. Ah, pero ahora estás en el lugar equivocado, no estás adorando a Dios, en este lado se adora al diablo. Aleluya. Entonces, por eso es que es muy distinto cuando nos señalan. Pedro, cuando esta criada le dijo, este también estaba con él. Y en ese momento Pedro, en ese momento el que iba a dar la vida, el que estaba dispuesto a ir a la cárcel y a morir con el Señor, toma valor y le dice esto. El que hace unos versículos atrás dijo, Señor, yo estoy dispuesto a ir a la cárcel y aún a morir. Pero ¿qué pasó ahora? Cuando alguien le dijo, vos sos cristiano, ¿no? Vos vas a la iglesia. Aleluya. Aleluya. ¿Qué dijo Pedro? Lo negó. Y encima dijo, no lo conozco. No, yo, discípulo de quién? No, no lo conozco. La verdad que, qué tremendo. ¿Cuántas veces? Sí, Señor, me arrepiento porque yo sé que dentro de mi ignorancia también te he negado. Cuando mi fe faltó, porque el Señor le dijo, Pedro, yo he rogado para que tu fe no falte, porque cuando falta la fe, negamos al Señor. Cuando falta la fe en nuestro corazón, en nuestra alma, negamos al Señor con nuestra conducta, con nuestra actitud, con nuestra palabra. Negamos al Señor con nuestra fidelidad y compromiso con Él. ¿Qué le dijo? No. ¿Qué es lo que negó? ¿Qué es lo que negó? Negó que andaba con Jesús. Negó que estaba con Jesús, primero. Entonces, de alguna manera ahí empezó el proceso. Pedro disimuló, miró para otro lado, pero cuando mira para el otro lado, aparece este otro. Justo miró para el lado donde había otro que lo está mirando. Por eso le digo, miren que nos están mirando. Cuando el cristiano se hace el disimulado y trata de cambiar el ángulo de la vida, hay otro que nos está mirando y también nos va a decir. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y de vuelta el valiente Pedro, el que estaba dispuesto a ir a la cárcel y a morir con el Señor, ¿qué dijo?
Primero, no anduve con ellos y no soy de ellos. Aleluya. ¿Y puede suceder algo más? Claro que puede suceder algo más. Y unos momentos después sucede esto. Como una hora después, otro afirmaba, diciendo también, este estaba con él porque es Galileo. Pero lo grave, y dice el próximo versículo, y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Y recién ahí le empezaron a caer las fichas a Pedro. Y sigue diciendo, entonces vuelto el Señor miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo afuera, lloró amargamente. Reconoció, se sinceró y ahí se arrepintió. Y ahí se arrepintió. Y ahí reconoció que su fe en el Señor estaba basada en su fuerza, que la fe que él tenía en el Señor era de acuerdo a lo que él creía. Por eso es que nuestras fuerzas tienen que ser las que recibimos por su gracia. Y muchas veces tenemos que declararnos débiles para que se cumpla la promesa que recibimos la fuerza del Señor y decir, diga el débil, fuerte soy. Pedro reconoció el error del camino que comenzó a transitar, creyendo que esa declaración que le hizo al Señor era suficiente y que tenía la firmeza y la determinación de seguir siendo un discípulo de Cristo a pesar de las pruebas, de las luchas y las adversidades. Tuvo que reconocer, Pedro, que la palabra de Dios siempre se cumple. Siempre se cumple. ¿Y qué es lo que se cumplió? ¿Qué palabra es la que se cumplió para que llegue a esta situación? Aleluya. ¿Qué palabra es la que se cumplió? ¿Que lo iba a negar, que iba a actuar, que iba a suceder todo lo que sucedió? No, la palabra que se cumplió fue esta, versículo 32. Esta es la palabra que se cumplió y la que se sigue cumpliendo hoy. El Señor dice, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Aleluya. Tenemos una promesa. El Señor hizo una oración a favor de cada uno de nosotros que hemos puesto nuestra fe en Él. Y si ponemos nuestra fe en Él, no va a faltar esa fe. El Señor le dijo a Pedro, yo rogué por ti. Y esto es por la iglesia, para que nuestra fe en Él, en Jesucristo, no falte. Y una vez que compruebes la fidelidad del cumplimiento de esta palabra, tenés que volver y tenés que confirmar, afirmar, edificar, bendecir. ¿A quién? A tus hermanos. Yo he vuelto como Pedro. Por eso es que hoy procuro dar a conocer su gracia, su amor, su misericordia, porque yo sé lo que es estar fuera. Yo sé lo que es decir, soy cristiano, pero tener una vida inestable,
Una vida donde no se siente nada, donde la razón, donde los pensamientos manejan nuestra vida, nuestra actitud, nuestra conducta. Yo sé lo que es decir, soy creyente, pero no dar un testimonio de fe, de compromiso, de responsabilidad, de esfuerzo. Muchas veces lo dije como Pedro: Señor, yo te voy a ser fiel. Y ahí estaba luchando con la almohada. ¿Qué hago? ¿Hoy voy o no voy a la iglesia? Ay, a ver, me parece que hay una nubecita. Capaz que venga un tornado. Aleluya. Claro, yo estuve como Pedro muchas veces, de labios para afuera, diciendo: te voy a servir, voy a hacerte fiel. Aleluya. Pero me estoy sintiendo un poquito mal. Aleluya. Anoche casi le hago caso a Goliat. Me decía: no, ojo, estás medio duro, no podés andar. Ustedes saben cómo estaba ayer, ¿eh? Parecía Robocop. ¿Por qué anda así como Robocop? Porque no puedo mover ni... Aleluya. Claro, y ahí vino el Pedro viejo y me dijo: oh, estás mal, no vayas, quédate en reposo. Hacer reposo, cuidarte, no sea cosa que... Aleluya. Y ahí, pero yo sé que el Señor oró por mí. El Señor oró por mí y me dijo: que tu fe no falte, no va a faltar tu fe. Señor, pero estoy medio duro, aleluya. Pero yo oré por vos, Señor, y si oraste por mí, yo sé que esa es una oración con una promesa. Y aunque tenga que ir durito, voy a ir a servirte, a adorarte, a alabarte, a bendecir tu nombre, a declarar tu grandeza, tu poder, tu amor, tu eterna misericordia. Por eso es que yo volví como Pedro, porque también, aunque no cantó el gallo, yo sé que lo he negado con mi vida, con mi actitud, con mi conducta. Por eso es que hoy le doy toda la gloria. Y ruego que esa oración, que usted crea en esta oración. Yo quiero que usted se tome de esta oración. Esta oración es para cada uno de nosotros. Y si lo creemos, Señor, aleluya. Vos sabés cómo estoy, pero tengo un poquito así chiquito de fe. No te va a faltar. Aunque sea chiquita, va a seguir estando. Aleluya. Señor, vos sabés cómo estoy, vos sabés lo que pienso, lo que hago. Aleluya. Pero en este día yo me animo a creer en esta oración. No va a faltar, Dios mío, la fe que me haga volver del camino que he tomado en la vida, de la decisión que muchas veces tomamos. Aleluya, porque no crea que estamos exentos. No crea que esto es solamente para Pedro o para este otro Pedro. Muchas veces tomamos la misma decisión y la misma actitud que Pedro. Aleluya, Señor, aleluya. Pero la ventaja que tuvo Pedro, que se tomó de esta promesa. Y si la iglesia hoy se anima a creer y a tomarse de esta promesa, que no va a faltar la fe para seguir creyendo, para seguir confiando, esperando, obedeciendo, sirviendo al Señor. Aleluya. Señor, yo sé que a pesar del lugar o la compañía o la situación que esté atravesando, yo sé que va a llegar un momento, aleluya, que me vas a mirar. Oh Jesús, el que nos mira siempre es el Señor. Porque cuando el Señor lo miró a Pedro,
Cuando el Señor lo miró a Pedro, aleluya. Claro, en ese momento Pedro descubrió una mirada totalmente distinta. Las otras miradas, los que lo habían mirado, era para señalarlo, para decirle, para acusarlo y de alguna manera para también condenarlo. Pero cuando el Señor lo miró, recibió la mirada que es la que nos hace sincerarnos y reconocernos delante de Él. Hermanos, estamos en una semana donde podemos volver a reflexionar y a recapacitar y a sincerarnos y amistarnos nuevamente con Él. Porque dice el Señor, vuélvete en amistad. Aleluya, claro. El Señor siempre está esperando que tomemos esa decisión. Pero debe ser una decisión ya confiando en su gracia. Si hoy estoy en su presencia, si hoy estoy transitando en la nueva dirección, ya no es porque confío en el Pedro antiguo. Hoy estoy confiando en la gracia, en el amor, en la misericordia y en la fidelidad de su palabra. Esta es la oración que el Señor hace por toda su iglesia. Y en este día Dios está queriendo bendecir a los que crean que no va a faltar la fe en nuestra vida si nos reconocemos y nos sinceramos delante de Él. Vamos a estar celebrando algo muy especial, pero es un tiempo, es un momento. Tenemos unos días, aleluya, Señor, para mí es ahora. Pero a veces necesitamos, como Pedro, tener ese tiempo, ese momento. Pero ahora el Señor está dispuesto a bendecir a aquellos que sencillamente se sinceran delante de Él y toman una nueva decisión. Hoy, si tenemos la fe en el Señor, es porque esa oración sigue cumpliéndose. Si hoy tenemos fe en el Señor, es porque tenemos una oración a nuestro favor. Y vamos a agradecer a Dios por esta oración. Y si en este momento algo tenemos que empezar a hacer, vamos a hacerlo. Porque cuando estemos celebrando la cena del Señor, queremos hacerlo de la manera correcta. Queremos hacerlo, como dice su palabra, sin panes de levadura, de maldad, sino de sinceridad y de humildad.